Supera tus límites. Más resistencia, más técnica, más confianza. Porque nadar no es solo un deporte, es llevar tu cuerpo y mente a otro nivel. Entrenemos juntos en Aguas Abiertas Podcast. Bienvenidos. Saludos a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast en Aguas Abiertas. Este día tenemos a el fisioterapista Aarón García que nos está acompañando y vamos perdón. Mucho gusto. Perdón. Y vamos a estar hablando de la importancia de la descarga muscular y la prevención de lesiones en los atletas. Bienvenido, Aarón. Muchas gracias, Rodri, gracias por el espacio. Vamos a estar hablando un poco acá de las descargas. Bien, Aarón, para comenzar, ¿qué es una descarga y cuál es su objetivo principal? Bien, quizás las descargas lo podemos entender como una intervención en la cual vamos a ocupar diferentes técnicas. Porque si bien una descarga no es solo un masaje, sino que puede emplear diferentes técnicas entre las cuales nos van a ayudar quizás con el manejo del dolor, con el manejo de la movilidad y también con la sensación de mejoría de nuestro cuerpo. Sí, ok, perfecto. Aarón, ¿qué diferencia existe entre una descarga, un masaje muscular, un masaje relajante, perdón, y una sesión de fisioterapia? Bien, quizás ir de lo más amplio a lo más chico. Una sesión de fisioterapia. ¿Qué podemos encontrar en ella? Nos vamos a ir desde una evaluación lo más completa posible, si el tiempo nos lo permite, si el paciente nos lo permite y las condiciones y el espacio nos lo permiten. Aparte de eso, pues buscar siempre el hecho de que vamos a ver no solamente un grupo muscular, sino que buscamos ver todo el cuerpo. Si bien como fisioterapeutas no podemos emitir un diagnóstico médico, pero sí podemos entregar un diagnóstico de fisioterapia, en el cual nosotros vamos a decir, este paciente tiene ciertas limitaciones en la movilidad, hay ciertas asimetrías en la fuerza muscular. Entonces, en eso vamos a ir encontrando una sesión de fisioterapia. Aparte, claro, de los métodos de tratamiento, las intervenciones, que pueden ser electroterapia, agentes físicos en general como ultrasonido, compresas frías, calientes, el ejercicio, todo esto podemos encontrar en una sesión de fisioterapia. Ahora bien, yendo un poquito a lo más chico, una descarga muscular. ¿Qué podemos encontrar en una descarga muscular? Estamos acostumbrados quizás a conocer o a ver un poco lo que es el cupping, está la guasha o las cuchillas que le decimos. Tanto el masaje manual, la liberación, tratar de hacer una liberación profunda o superficial. Esas son técnicas que podemos encontrar dentro de una descarga muscular. Ahora bien, yendo a algo un poco más chico, el masaje relajante es una técnica completamente distinta, completamente diferente, que va enfocada a algo meramente sensitivo, superficial, algo ya no es tan profundo. Superficial, exacto, algo manual completamente. Ok. Aarón, ¿por qué la recuperación debería de considerarse como parte del entrenamiento y no solamente cuando aparece una molestia o cuando sentimos algo? Bien, es importante recalcar que somos un equipo multidisciplinario. En mi caso, pues yo he podido ser atleta, he podido también ser fisio deportivo. Entonces, veo la importancia no solamente de un fisio y no solamente de un entrenador, sino que todo el equipo multidisciplinario y por qué es importante. En el caso de la fisio, pues podemos tanto prevenir lesiones, tratar lesiones, mejorar el rendimiento del atleta. Son diversos factores en los cuales podemos intervenir y creo que por eso es importante el poder estar o ser parte de la vida de un atleta. Sí, ok. Sí, es que eso es como todo, pues, hablando ya de equipo multidisciplinario, pues el entrenador necesita
de todos ustedes, que necesitan la nutrición para que haya un buen rendimiento, igual de la fisioterapia para que también haya un buen rendimiento, para que no se den esas lesiones, etc. Sí. La nutrición igual prevé lesiones, pues, porque alimentamos al cuerpo, tiene sus suplementos que ayudan a los músculos, a todo, pues, ¿verdad? Entonces, es de ahí que viene toda esta importancia. Aaron, ¿qué sucede en los músculos después de varios días, semanas de entrenamiento? O sea, ¿qué pasa en esa parte muscular? Bien, primero, sabemos de que estamos dañando el cuerpo. Es algo que el cuerpo lo resiente porque son cargas que el cuerpo no estaba preparado. Quizás siempre buscamos esa incomodidad. Sí. Porque, claro, buscamos un mejor rendimiento, buscamos una hipertrofia, buscamos mejorar todas nuestras capacidades. Pero en el ámbito de los músculos, de las articulaciones, en el caso de la natación, son movimientos repetitivos. Yo hace poco hablaba en la competencia de aguas abiertas, que fue hace poco, de cuántas brazadas hacemos en un 25 o en un 50. Y a partir de eso, ¿cuántos kilómetros nadamos por entrenamiento? ¿Cuál es la carga? ¿Cuántas brazadas no se han hecho? Entonces, si nos ponemos a pensar qué tanta microlesión o qué tanta lesión les podemos haber generado a un hombro, a una rodilla, a una cadera. Entonces, muscularmente nosotros vamos viendo todo ese daño que se va acumulando. Porque si bien ya conocemos que de repente un solo día nos agarra de hacer ejercicio fuerte y se nos acabó la emoción. Ni levantarte, entonces, ese dolor que aparece es porque le hemos dado al cuerpo un estímulo al cual no está acostumbrado. Entonces, nosotros como fisio, como parte de la recuperación, equipo multidisciplinario, vamos viendo el daño que se le ha generado al cuerpo, el gasto que se le ha generado al cuerpo. Porque si bien ustedes también hablaban de la parte nutricional, entonces el cuerpo necesita su suministro, necesita esa energía, porque por mucho que le querramos exigir al cuerpo, si no tenemos ese suministro, si no tenemos esa buena alimentación, es mentira, no vamos a poder rendir. Sí, no rendís. Igual en este tema de las descargas, pues si no te haces y no te recuperas, no recuperas los músculos, etcétera, pues no, es mentira, pues no vas a rendir. ¿Cómo puede saber un atleta cuándo necesita una descarga o cuándo puede saber el entrenador que el atleta necesita su descarga? Principalmente creo que es súper importante el tener en cuenta las cargas o en el periodo que estamos, porque si estamos en un periodo de que hay competencia cerca, quizás hay que tener un poquito más de observación a ciertos indicios. ¿Qué le podemos prestar atención? Puede ser la fatiga, el manejo diario de la fatiga, ok, ahora cómo me siento, qué tan cansada terminé con este entreno, el dolor, qué tanto me duele del 1 al 10, si estoy acostumbrado a que me duela un 4, de repente me duele un 7. Entonces ahí hay que empezar a ponerle atención. Al igual que los dolores de los cuales, uno como atleta aprende o reconoce cuándo es un dolor muscular, cuándo quizás viene una lesión o que eso no es normal. Entonces, con todos esos parámetros, nosotros podemos tener ese indicio de, ok, ahora ya es momento de pasar consulta, ya es momento de ir a donde el fisio, para que me pueda hacer una revisión un poquito más extensa y también reconocer qué cosas son las que estamos padeciendo quizás. O haciendo mal también. Exactamente. Aaron, ¿qué beneficios ya así más puntuales pueden aportar las descargas musculares a los atletas como tal? Ok, hay unos estudios que nos hablan. Bueno, ese estudio fue hecho en el 2020. Ese nos habla acerca de que un grupo de atletas, si no me equivoco, fueron un poquito más de 1000 atletas, los cuales fueron evaluados entre fuerza, la capacidad de sprint, el salto, la fatiga. Y pues después de este estudio, lo que se dio a conocer es de que en sí una descarga muscular le ayuda primero a la sensación de liberación, esa sensación de mejoría, de que ya no me pesa tanto el cuerpo. Aparte de eso,
se evidenció que hay una mejoría en el dolor muscular. Ok, tenemos un periodo de que 24 horas después, 48 horas después, hay un dolorcito ahí que después de hacer el ejercicio, entonces una descarga muscular nos puede ayudar con ese manejo del dolor. Que hay un poquito más de tolerancia. Exactamente. Tanto dentro del entrenamiento como exactamente después, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte de eso, también hay una mejoría en la movilidad. Hay una mejoría significativa en decir, yo no podía hacer esto antes de la descarga, o el dolor no me permitía hacer esto antes de una descarga. Entonces, posterior a ello, podemos ver una mejoría significativa en ese aspecto. Ok. Aaron, ¿y la descarga ayuda directamente al rendimiento o su principal beneficio está relacionado con la recuperación? Principalmente está relacionado con la sensación, cómo estoy yo, cómo me siento. Porque en el estudio que le mencionaba, pues fueron evaluados, lo que le decía, sprint, salto, fuerza, pero no se encontraron diferencias significativas en esos aspectos con el manejo de masaje profundo o descargas musculares. No se evidenció que hubiera como que ese cambio significativo, pero sí se evidenció lo que le mencionaba de el manejo del dolor, el manejo de la sensación, el manejo de la movilidad también. Entonces, creo yo que es importante recalcar que una descarga muscular no es algo milagroso. Sí, no es algo que la varita mágica ya con esto solucionamos una tendinitis. Sí. Sino que es algo que sí es necesario llevar periódicamente con el manejo de las cargas, cada cierto tiempo, pero sí actualmente no hay evidencia que nos diga, ok, esto, una descarga muscular, nos va a hacer que la fuerza nos mejore en tal porcentaje. Sí, ok. Aaron, ¿las descargas son recomendables antes de la competencia? Y si son recomendables, ¿cuánto antes de la competencia? Ok, sí, claro que sí, son recomendables previa competencia y posterior a competencia, pero hay un periodo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si bien no queremos disminuir el rendimiento de un atleta, ya que en una descarga también dañamos un poco el tejido. Claro, sí. Hay un pequeño daño, bueno, en una descarga pega gritos, hay unos que saltan. Ajá, tenemos ganas de zapapear ahí al fisio, pero sí es importante, o en mi caso, yo lo que he notado y que me funciona actualmente es hacerlo por lo menos 3 días antes. Hacer una descarga 3 días antes, y he visto esa mejoría, no ha habido mayor cambio en el rendimiento, es decir, no hemos disminuido el rendimiento del atleta haciéndolo 3 días antes, pero sí es importante el poder tener ese control, porque lo que le decía, si lo hacemos un día antes y vamos a dañar ese tejido, no es recomendable, o sea, se pierde el sentido de hacer una descarga. Ok, y algo bien importante, que siempre he tenido esa duda, durante la competencia, ¿qué técnica usar? Porque, ejemplo, yo, la natación dura 4 días, eliminatorias y finales, vengo yo y tienen el eliminatorio y pasó a la final, ¿verdad? Y yo le digo, vayan donde Aaron y que les diga qué hacer, ¿verdad? O qué les va a hacer. Entonces, obviamente, sabiendo qué es lo que le puede pasar, cómo se sintió en la prueba, si sintió esa, como decimos, esa pesadez del cuerpo, o si hubo alguna molestia en alguna vuelta o en alguna abrazada, etc. ¿Qué hacen ustedes ahí en ese momento para prepararlo para una final o para prepararlo para otra prueba? Quizás desde mi experiencia, claro, también me ha tocado. Claro, lo viviste como nadador. En alguna competencia, salir con un gran dolor y sin saber si mañana voy a poder competir. Es que eso es lo complicado. Pero igual, como uno es necio, quizás como oficio de mi parte voy buscando qué parámetros puedo decir si puede competir o ya no puede competir. Exacto. Entonces, si yo veo que puedo trabajar en el atleta y decir, ok, puedo hacer esto y esto,
quizás trabajar un poco con el manejo del dolor y decir, mira, esto te va a funcionar para mañana. Podemos seguir compitiendo. Pero sí es importante el poder tener como que, como fisio, ese buen diagnóstico terapéutico o ese ojo de poder decir, ok, estamos fuera de una lesión grave o podemos desencadenar una lesión un poquito más. Entonces, como fisio, yo me voy a encargar de trabajar el dolor, de que pueda competir, de que esté apto para competir el siguiente día, porque si no vamos a dar el máximo, mejor es... O prepararlo para que se sienta mejor en la competencia, porque a veces también, como decimos, no es que va a hacer milagros y por hacerla, por verlo va a ir a ganar, ¿verdad? O sea, hay otros factores también con los que tienen que lidiar, ¿verdad? Exacto. Bueno amigos, agradecerles por estar con nosotros este día, saludar a todos los que están siguiéndonos desde Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Compártanlo, que se pueda suscribir más gente. En realidad estamos haciendo estos podcasts que son temas importantes que pueden servir a nuestra audiencia y pues tener un poco más de conocimiento y poderles ayudar en que se puedan hacer este tipo de cosas, ya sea llevar un buen plan nutricional, hacerse estas descargas musculares periódicas, ¿verdad? Vamos a tener temas bien importantes durante lo que sigamos haciendo de podcast, e igual dar a conocer nuestra gente aquí en El Salvador que tiene toda la capacidad para poder llevar atletas a un alto nivel, igual para gente que hace deporte aficionado o por salud. También tenemos gente aquí en nuestro país que tiene toda la capacidad para poder guiarlos, ¿verdad? Sí, vamos a pedir las disculpas que tuvimos ahí un pequeño corte, pero lastimosamente el clima ahora no nos ha ayudado un poco. Se vino una tormenta bastante fuerte y ¿cómo se llama? Pedimos las disculpas del caso, pero estamos aquí con este tema. Son fallas técnicas, igual contra la naturaleza no podemos lidiar tampoco. O sea, tenemos que estar ahí, se venga lo que se tenga que venir, ¿verdad? Entonces, Aarón, después de la competencia, ¿cuánto tiempo después es recomendable que se pueda hacer una descarga? ¿Verdad? Ya sea 24, 48 horas, días, no sé. ¿Cuánto es el tiempo recomendable? Hay algo que se llama DOMS, que es el dolor de aparecimiento tardío. Ok. Con eso nosotros trabajamos y podemos decir, ok, 24 horas después, ¿qué cosas hay nuevas? ¿Cuáles son las molestias? 48 horas después incluso, porque uno como atleta ya sabe qué es lo que le tiene que doler, qué es lo que no debe doler. Entonces a partir de eso nosotros ya empezamos a indagar un poquitito más, si hay más que todo asimetría, si este miembro se mueve más que el otro. Entonces a partir de eso, o de las 24, 48 horas que ya apareció el dolor, ya nosotros podemos decir, ok, puedo trabajar en esto. Okay. Porque si no, en un dado caso contrario, podemos tener un falso positivo. Sí. Es decir, nosotros estábamos tratando un dolor post-competencia que al final no era un dolor post-competencia, sino que se estaba desarrollando una lesión. Sí. Entonces, hay que tener quizás ese cuidado. Saber identificar. Exactamente. Saber diferenciar tanto el atleta cuando es un dolor por ejercicio y cuando es un dolor de que ya viene una lesión en camino. Sí. Aarón, una descarga que sea demasiado fuerte o que se realice en un momento que no es el que se debe de realizar, puede afectar negativamente al atleta. Claro. Lo que hablábamos con los periodos antes de la competencia. El atleta ya viene, que ha tenido una carga pesada y va a tener cierto periodo de descanso. Entonces los músculos, el cuerpo, está reparándose. Y si vengo yo y hago una mala praxis, me paso con la fuerza que tenía que hacer, o daño más tejido del que el cuerpo es capaz de recuperar, vamos a afectar el rendimiento en competencia. Vamos a ver que en el caso de natación, que son varios días, el primer día el tiempo lo subió.
el segundo día sigue y cada vez va empeorando más. ¿Por qué? Porque no tuvo ese descanso, porque no tuvo ese periodo y vine yo como terapeuta y lo que hice fue trabajarlo más, meterle más ejercicio. Entonces no le damos esa capacidad al cuerpo de poder repararse. Y creo que ese es un punto muy muy importante en el cual nosotros podemos decir, sí, aquí depende del rendimiento. Sí, ok, perfecto, Aaron. Ahora nos vamos a meter un poquito más a la prevención de las lesiones. Vea, en esto, ¿cuáles son las lesiones o las molestias más frecuentes que puedes ver? No lo veas desde el punto de vista de natación, sino global, de todo, porque obviamente vos ves atletas no solo de natación, pues, sino que estás viendo atletas de ¿cómo se llama?, de otras disciplinas. Sí. De hecho, en mi caso he tenido la oportunidad de poder estar trabajando con Alianza, he podido estar trabajando con Indes, y actualmente que también trabajo con Fastfood, y al igual que con pacientes privados o a domicilio, las lesiones más frecuentes que he podido ver ahorita son tendinopatías, tanto rotulianas, tendinopatías de manguito rotador, también he podido ver mucho meniscopatías, tanto rupturas parciales, completas de meniscos. Creo que es algo que se está dando bastante frecuente. Ok, sí, porque eso es bien importante, ¿verdad? A veces saber cuál es lo que más se atiende, ¿verdad? El pan diario. Exactamente. Aaron, y las señales que un atleta puede tener y que pueden ser de alerta y no deben de ignorar para buscar esa ayuda, ya sea para una evaluación o para hacer un tema de lo que estamos hablando de la descarga o otro tipo de terapia. Parámetros a tomar en cuenta. Quizás empezar con la fatiga, el saber calificarla. Hay algo que se llama escala de Borg. En fisioterapia la ocupamos, que es qué tan cansado, qué tan rendido, qué tan fatigado me siento. Durante un test de resistencia podemos medirlo cada cierto tiempo y decir, ok, en el minuto 1, del 1 al 10, la sensación de fatiga era de 1, porque justo iba empezando. Minuto 5, podemos decir que la fatiga fue un 3. De repente, minuto 6, la fatiga ya va subiendo poco a poco. Es algo que podemos tomar en cuenta. Podemos hacerlo después del entreno y decir qué tan cansado me sentí, qué tan fatigado estoy después de este entreno. Aparte de ello, podemos ver el dolor. Si manejamos un plan semanal, día lunes, qué fue lo que me molestó, qué fue lo que me dolió. Día martes, ¿sigue esa molestia o no sigue esa molestia? Sumando todos estos parámetros, a final de semana nosotros podemos decir si hay un pequeño riesgo de lesión, hay un gran riesgo de lesión o no hay riesgo de lesión. Porque terminé la semana, no sentí mayor dolor, o el dolor del 1 al 10 fue un 2. Exacto. Yo con mis atletas trabajo con un dolor máximo de 5. Ese es el tope que podemos tolerar durante el ejercicio. No pasarse de ahí. Exacto. Porque si bien sabemos que la exigencia, claro, estamos demandándole al cuerpo a que se sobrepase de sus límites. Pero sí es importante saber distinguir hasta dónde puedo llegar y cuándo ya puede ser algo lesivo. Cuándo ya puede ser algo que me contrarreste. Porque si manejamos el dolor, manejamos la fatiga, manejamos, nosotros le decimos agujetas, también está el DOMS, que es el dolor de aparecimiento tardío. 24 horas después de que yo termine el ejercicio, yo ya sé qué es lo que me puede doler. Y cuando es algo que no estoy acostumbrado, ahí ya le podemos ir prestando atención. Ok, perfecto. Aaron, vamos a hablar un poquito, obviamente que esto es también parte de la prevención, y es algo que yo no te puedo decir en qué momento lo escuché o lo vi, pero sí lo empecé a practicar con los atletas, porque si nosotros vemos, y yo veo muchos atletas que hacen antes de, ya sea de iniciar un calentamiento de competencia, de entrenamiento, bastante estiramiento, y aquel bien prolongado que ya parecen gimnastas a veces, ¿verdad?
y a veces hasta, digo yo, se puede lesionar, pienso, ¿verdad? Sí, sí. Por eso te voy a hacer la pregunta, pero lo que te quiero decir es que yo empecé a hacer, que yo vi en esa capacitación, en lugar de estirar antes de, empecé a hacer la movilidad articular. ¿Por qué? Porque ¿qué nos decía esta persona? ¿Cómo preparas porque lo primero que sufre es la articulación, Sí. el músculo va después, ¿verdad? Entonces, lo que está estirando es músculo, es lo que vas a usar después, lo que se fatiga, lo que tarda en fatigarse más, pero ¿qué es lo primero que sufre cuando vos vas a empezar tu entrenamiento o vas a iniciar tu entrenamiento competencia? Es la articulación. Entonces, yo en realidad empecé a hacer bastante movilidad articular, 10, digamos hasta 15 minutos con el grupo que tenía en Honduras, y nos empezó a funcionar un montón. Y aparte de la movilidad articular, hacer activación, ¿verdad? Y obviamente el estiramiento lo dejábamos para después, posterior. Ejemplo, la regla que teníamos era, después del primer evento, a veces podíamos tener fisio, a veces no, pero si sentían algo, ahí los poníamos a estirar, ya teníamos nosotros una tablita de estiramientos, etcétera, y ellos lo hacían. Pero vos, ¿qué pensás de eso? O sea, para que nuestra audiencia ahí pueda conocer, porque hay mucha, ¿cómo se llama? Como te digo, hay mucho, como, no se puede decir desconocimiento, porque todos lo conocemos, pero sí como que algunos sí, otros no. ¿Qué nos podrían decir? Malas costumbres. Exactamente. Ajá. Por ahí va la cosa. Sí. De hecho, la manera en la que yo lo explico, suelo decírselo a los atletas es, imaginémonos que antes del entrenamiento nos ponemos a estirar. ¿Qué voy a buscar con ese estiramiento? Si estoy a punto de exigirle a mi cuerpo que se explote, que se sobrepase de sus límites, ¿para qué le voy a poner yo un estímulo que lo va a relajar? ¿Para qué le voy a poner un estímulo? Porque si bien lo que buscamos es mantener el cuerpo chispa, mantener el cuerpo activo, porque estamos buscando exprimirlo. Exacto, porque de hecho si llegas a una competencia y empezás a estirar, seguir relajando más de lo que ya llegaste relajado. Sí, y lo que usted me comentaba acerca de hacer movilización, activación, lo que buscamos es preparar al sistema nervioso, preparar el sistema nervioso central para poder estar alerta. Porque si bien aquí estamos acostumbrados a que el estiramiento sea de 15, 30 segundos, 1 minuto, y entonces el atleta está en esta posición y hasta empieza a bostezar, le da sueño, se pone a platicar. Entonces no nos enfocamos en lo que vamos, no nos enfocamos en lo que estamos. Sí. A caso contrario, que puede ser una activación, que no le damos chance ni de respirar, no le damos chance al cuerpo de pensar, sino que de estar directamente enfocado a lo que va. Entonces, con este propósito, nosotros preparamos a la musculatura para poder decirle, prepárate porque se viene algo más pesado. Con la movilidad, buscamos lubricar nuestras articulaciones, prepararlas para empezar a exigirles poco a poco y en un punto determinado que dé su máximo potencial. Sí, es que eso yo venía, pero yo decía, o sea, a mí no me gustaba como hablarlo mucho porque, pues, o sea, tenés que tener a alguien así como alguien especialista que pueda dar conocer y ya dar cómo en realidad es, ¿verdad? Exactamente. Bien, Aaron, como para toda la comunicación es bien importante. En este tema de prevención de lesiones y todo eso, ¿qué tan importante es esa comunicación del atleta, el entrenador y el fisioterapeuta? Súper importante. De las cosas que más tenemos que tomar en cuenta, porque posiblemente el nutricionista vio algo que yo no vi, el profe vio algo que yo no vi, el preparador físico, en el caso de algunos deportes que requieren de un poquito más de personal, notó algo que posiblemente a mí se me fue por alto, que se me olvidó evaluar, se me olvidó preguntar, o que posiblemente no pude estar presente en ese momento, y en una evaluación, como lo que yo venía trabajando, sigo con eso mismo, pero quizás no me doy cuenta de las cosas nuevas que sucedieron en el atleta. Sí. Entonces,
punto súper importante, la comunicación. Sí, Okay. sí. Sí, porque ahí, o sea, es que como todo, la comunicación es lo más importante. Exacto. En eso y en todo, ¿verdad? No solo con el fisio, ¿no? También el nutricionista, este alimento me está cayendo mal, Sí, sí, sí. o el psicólogo, no estoy durmiendo bien, etcétera. Sí. Pero esa comunicación es bien importante, sobre todo en el deporte. Ahora nos vamos a meter un poquito más al tema de esto de la natación y las aguas abiertas. Ok. ¿Verdad? En los nadadores, ¿qué zonas del cuerpo suelen acumular mayor tensión debido al entrenamiento? Los hombres. En mi caso siento que, como he podido notar, todo el complejo de la cintura escapular se ve afectado. Eso. Sí. Todo el complejo de la cintura escapular Eso te iba a decir. se ve súper afectado porque a veces estamos entrenando, dejamos de hacer patadas. Es más, en aguas abiertas no estamos acostumbrados a llevar un ritmo alto de patadas. Sí, un poco O más sea, difícil. quisiéramos tener la capacidad de hacerlo, Exacto. pero es un poquito más difícil tener una patada más constante o más activa. Aarón, porque muchas veces el atleta te dice, es que me duele el hombro, pero en realidad la lesión no es ahí, o la carga no es ahí, sino que la carga está en las escápulas, porque es de donde sale todo donde se hace el movimiento, la fuerza, Sí, etcétera, y el nadador lo refleja obviamente en el hombro. Claro, por compensación muchas veces. Okay. Eso es bien importante, porque a veces es bien importante que diferenciemos si en realidad es el hombro o es otra cosa, porque muchas veces no va a ser el hombro. Yo he tenido atletas que en realidad los han tratado con el hombro y han ido hasta el ortopeda, y al final lo que ha sido es en la parte escapular toda la carga, y con la descarga muscular ahí se les quitó todo y perdimos, creo que a veces, el tiempo en haber hecho todo lo demás, pues, y tal vez la cosa es un poco más sencilla, entre comillas, ¿verdad? Sí. El hombro es obviamente, es algo que se exige mucho en la natación, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de lesiones? Quizás en el caso, todo el equipo, todo el cuerpo multidisciplinario que está tratando el atleta, tener conocimiento de ello, de las cargas que se están manejando, la capacidad que tiene el atleta, y junto con ello, como fisioterapeuta, poder decir, ok, la técnica la podemos mejorar de esta manera, o hablar con el entrenador, mire, profe, he notado que esto y esto está pasando. Sí. O en el caso de las asimetrías, es algo súper común, que estamos acostumbrados a que porque respiramos del lado derecho o porque respiramos del lado izquierdo, la brazada derecha es muy distinta a la brazada izquierda. Entonces, tanto como el entrenador como el fisioterapeuta pueden encargarse quizás de trabajar un poquito más esa simetría, de trabajar la rotación del cuerpo. Entonces son múltiples factores que nosotros podemos decir, de esta manera podemos prevenir una lesión. De una u otra forma, manejar el control de esas cargas, respetar el periodo de descanso, de poder tener conocimiento si el atleta está durmiendo bien, si el atleta está comiendo bien. Sí. Porque claro, si nos ponemos como fisio, como entrenador, a exigirle día con día, pero si el atleta no está comiendo bien, es mentira. Claro. No le podemos exigir a un cuerpo que no está bien alimentado. O caso diferente, un cuerpo que no ha descansado, un cuerpo que no duerme. No podemos ponernos a exigirle de una manera porque no nos va a responder. Sí, es que igual, o sea, si no te alimentas bien, el cuerpo no te responde. Exacto. ¿Verdad? Y si no tenés, pues no estás bien físicamente, no estás bien recuperado, claro, tampoco el cuerpo te va a... Si no le damos la gasolina necesaria al cuerpo. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, Aarón, ¿qué importancia tiene la espalda, toda la zona escapular? No solo eso, el core, para poder proteger la zona de los hombros. Claro. Tanto en la natación como en otros deportes, el fortalecimiento del core es algo súper importante. A veces son cosas que se nos pasan por alto
Y son deficiencias que a largo plazo las vamos a notar. Quizás mediante vamos iniciando en el deporte no nos demos cuenta de que una asimetría nos está comiendo un poco a poco. Sí. De que una mala técnica, ya sea por compensación, porque mi cuerpo no es capaz de generar la misma fuerza con mi lado derecho que con mi lado izquierdo, entonces otra articulación va a sufrir. Entonces el core principalmente se va a encargar de darnos la estabilidad del cuerpo completo, de poder decir, ok, esta carga la vamos a manejar de esta manera. Tanto la espalda, el poder mantener su postura, creo que eso en la natación es algo súper determinante. Indispensable. Exacto. El poder mantener una postura hidrodinámica en este caso, y también eso nos va a determinar cómo va a ser mi brazada, cómo va a ser mi patada, porque muscularmente el abdomen está trabajando bien, entonces el delfineo puede ser mucho mejor. Tanto la movilidad de la zona lumbar, claro que la patada o el delfineo no empieza desde acá abajo, sino que lleva todo el cuerpo. Entonces es algo súper determinante el poder tener tanto una buena movilidad, no solamente articular, sino que toda nuestra zona torácica que pueda desplazarse de una buena manera. Okay. Perfecto, sí, eso o sea, es bueno saberlo y créeme que eso se trabaja mucho, aunque a veces los atletas son un poquito necios, no les gusta hacer esa parte, pero ahí vamos trabajando. En las aguas abiertas tenemos otro escenario diferente. Un mundo distinto. Pueden haber circunstancias diferentes dentro, ya sea de un lago, de mar, de un río, reserva natural, etcétera. Porque podemos tener oleaje, corriente, etcétera, y todo cambia, el esfuerzo cambia. El tema de la recuperación modifica la necesidad de hacer algo más o de trabajar como con más continuidad el tema de las descargas o esta parte de la recuperación. Claro, si bien es importante tanto la sensación del atleta de decir, ok, ya me siento fatigado, necesito ir al fisio, necesito pasar consulta, necesito mil y un factores que pueden determinarnos esas cosas, pero si lo hablamos dentro de aguas abiertas, son factores, son parámetros que no podemos manejar, son cosas que no podemos controlar. El hecho de que de repente, bueno, en esta competencia lo vimos, el viento es algo que no podíamos controlar y se quitó, se volvió, se quitó, sí. O sea, es algo que no controlamos, pero sí podemos trabajar con ellos, sí podemos preparar al atleta para poder decir, todos esos escenarios. Exacto, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿De qué manera puedo tanto ahorrar energía para no pelear contra una corriente? Exacto. El saber manejar todos esos parámetros. Como les decía, no sabemos qué pueda pasar allá dentro del agua, pero estar preparado para eso. Saber estar preparado, prepararnos físicamente, mentalmente es algo muy importante. Ok, bien amigos, estamos con Aarón García, él es fisioterapeuta, estamos con el tema de las descargas musculares y el beneficio que pueda tener estas para la prevención de lesiones. Exacto. Agradecerte porque estás aquí, Aarón. Como dije al inicio, es una herramienta que estamos para dar a conocer todo, ¿verdad? Lo que envuelve no solo la natación, sino que lo que envuelve ese equipo multidisciplinario que hablamos, los beneficios que puede ser, no solo para atletas de alto rendimiento, sino que para todo aquel atleta que es aficionado y que le gusta hacer un deporte diario y todo eso, pues todo esto le ayuda, al igual que las personas que solo hacen su ejercicio como tal, que van al gimnasio, porque hasta el que va al gimnasio también necesita esa parte, porque trabaja distintos grupos musculares, ¿verdad? En la semana, entonces eso es bien importante. De ahí agradecer a todos nuestros televidentes por sus comentarios en nuestro primer podcast. Siempre recuerden seguirnos, compartir y que se puedan suscribir al canal.
¿verdad? Aarón, cuando un nadador en aguas abiertas, que sabemos que nadan distancias desde, bueno, de los chiquitos desde 500, pero ya cuando vas más grande, 1500, 3000, 5 hasta 10 kilómetros, y pues están los maratones acuáticos de 20 y tanto, en Argentina que hacen una de 80, etcétera. ¿Qué recomendaciones darías a un atleta? Como digo, no solo atleta de alto rendimiento, porque tuvimos nuestro evento de Entre Lagos y Volcanes este domingo y mucha gente adulta haciendo este ejercicio, ¿verdad? Y también para ellos es esto. ¿Qué recomendaciones les podría dar, ya que son distancias diferentes a la piscina? Sí, quizás lo primero, aparte de que la distancia es diferente, mentalmente nosotros lo vemos completamente distinto. ¿Por qué? Porque es un entorno en el cual no podemos controlarlo. Sí. Es un entorno en el cual nosotros no podemos decir, ah, me voy a hacer a la orilla. Entonces, quizás tanto para atletas de alto rendimiento, personas que lo hacen por mantener su salud, es súper importante el hecho de saber qué hacer en diferentes casos. Es súper importante el poder llevar un chequeo tanto médico como terapéutico, de poder decir, ok, estoy apto para manejar esta carga. O esta distancia. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, tanto en el área de fisioterapia o como recomendación para hacerlo después de la competencia, ¿verdad? Porque a veces la gente puede quedar con alguna molestia y todo eso, pero tal vez no saben qué hacer. Sí, sí, sí. Porque a veces es que eso es lo que pasa, por eso tenemos este podcast que ha salido para poder ayudar de que no solo es el atleta de alto rendimiento, es también las personas que lo hacen de manera por cumplir retos, por salud, etcétera, también es necesario eso. Sí, sí. Entonces, ver que después de una competencia poderlo hacer, pues no sé qué tanto antes, como hablábamos anteriormente, para el atleta, ellos lo puedan hacer, si inmediatamente o viene lo mismo igual. Es una evaluación completa que se tiene que hacer para determinar qué tanto necesito hacer, tanto como fisioterapeuta como atleta. Es decir, si bien ya hablábamos de la fatiga, hablábamos del dolor muscular que puede aparecer, hablábamos de la movilidad, entonces podríamos esperar un periodo de 24, 48 horas para poder decir, o para poder determinar más bien cómo me siento, para poder decir, ok, la molestia del 1 al 10 es un dolor de 3, es un dolor de 2. Entonces, quizás solamente podríamos estar al pendiente de ello, de que no evolucione, de que no empeore. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos dar un estándar, o podemos decir, aquí necesito una descarga, aquí necesito una sesión de fisio, tanto como antes como después de una competencia. Okay. Perfecto, Aarón. En la recuperación, Aarón, ¿hay alguna diferencia entre el nadador de piscina y aguas abiertas? Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. De hecho, ¿qué diferencias podemos encontrar? ¿Qué diferencias podemos encontrar? Bien, lo que le decía, mentalmente nos afecta mucho, ya que no tenemos un indicador de poder decir, llevo 25, llevo 50. Entonces, mentalmente uno a veces sabe que está en la boya, pero no sabe qué distancia está de la siguiente boya. Entonces, mentalmente eso nos puede afectar un poco con el hecho de la fatiga. Sí, porque, o sea, podés saber la distancia de las boyas, pero si te salís del circuito, o ya sea por adentro o por afuera, al final ya no estás nadando la misma distancia, estás nadando un poco más, y eso, si quieras o no, genera una fatiga, tanto mental como física. Sí, 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 afecta muchísimo. Lo hablaba hace poco con alguien, y es algo de que, si bien decíamos también de que no podemos manejar los parámetros en aguas abiertas, y como usted lo decía, claro, a veces nadamos más, a veces son cosas, o quizás nadamos la distancia que correspondía, pero la nadamos contracorriente. Exacto. Entonces son diversos factores entre los cuales, o situaciones que no podemos manejar, no podemos controlar, pero sí hay que estar preparados para afrontarlas. Claro.
Esa es una de las principales diferencias que podemos encontrar en piscina, que pues los parámetros están controlados. La piscina posiblemente esté climatizada. Sí. Sabemos que 50 metros son 50 metros. Y ahí no va a pasar. Hasta ahí llegamos. De que el tiempo, media vez toquemos la ahí plancha, ahí para. Pero caso contrario, en aguas abiertas, que no tenemos un carril. Sí. No tenemos el derecho que nos diga la línea. Exactamente. Si bien la boya puede estar a X distancia, pero mientras tanto yo me puedo ir zigzagueando, me pierdo, la corriente, entonces, al final, viento. Exacto, al final todo eso influye en esa carga, ¿verdad? Claro. Entonces, por ende, ahí está la diferencia que entre la piscina y el agua abierta, pues, que va a generar un poco más de carga y donde los atletas y entrenadores debemos de estar más atentos a esa recuperación. Sí, no, y aparte que son pruebas completamente distintas. Claro, sí, son más largas. En piscina tenemos desde 50 metros hasta 1500. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito del triatlón. ¿Qué cambia cuando hablamos del triatlón? Porque el triatlón combina natación, ciclismo y carrera. Sí. ¿Qué puede cambiar en el tema de la recuperación? Tiene que ser, obviamente, hablando ya de que sabemos que el dolor en la escala de 1 a 10, pero pueda que aquí tenés que hacer durante la semana, mezclar la natación, el ciclismo, la carrera y la preparación física. Entonces, ¿qué podría cambiar? ¿Qué nos podrías decir vos si es más corto el tiempo para hacerse una descarga, o es igual, o siempre depende del atleta? Depende muchísimo del atleta. Hay atletas que quizás sí sienten ciertas molestias, pero como que podría aguantar un poco más. Entonces, creo que es más que todo el factor tanto psicológico como las evaluaciones que podemos hacer dentro de fisio. Entonces, quizás no hay un periodo exacto de poder decir 3 días, 5 días, cada 15 días hacerse una descarga. Claro, cuando ya conocemos al atleta y sabemos este atleta tiende a recibir mayor carga en este grupo muscular, tiende a recibir mayor dolor en X grupo muscular. A partir de eso ya podemos decir, ok, te voy a estar checando cada 15 días, cada 10 días. Sí. Entonces, pero es porque ya hemos tenido un seguimiento con él. Cuando no se tiene esa oportunidad o capacidad de poder tener como que ese control, más que todo depende muchísimo del atleta. Okay. Aaron, ¿y las zonas que más puede presentar un triatlonista en mayor carga? ¿Verdad? Porque sabiendo que son 3 cosas las que tienen que hacer, ¿qué nos recomendarías que se deben de enfocar más? Obviamente sabemos que todo depende al plan también, pues, porque si tenés más ciclismo y carrera en la semana, pues ahí podemos saber qué músculos son los que más se cargan. Sí. ¿Verdad? Pero ¿cuáles son las zonas que vos crees que normalmente se afectan más o se sobrecargan más? Quizás miembros inferiores, tanto lo ocupamos en natación, lo ocupamos en ciclismo y claro que en el running. Aparte de eso, siento que es algo muy variable porque la mayoría de atletas son como que la natación es lo mío. O yo sé que puedo destacar más en ciclismo. O al momento de correr, yo sé que voy a recuperar un poco más. Entonces, depende tanto de la capacidad del atleta, depende en qué sé yo que le puedo meter más, y aparte de eso, la técnica. Si no hay una buena técnica, hay zonas que van a sufrir un poco más que otras. Sí, claro. Pero por lo general, quizás, tanto lo que hablábamos de cintura escapular, cintura pélvica, tanto cuádriceps, isquio, glúteos, son los que se podrían ver un poco más afectados. Por el tema de la carrera y el ciclismo. Exacto. Okay. Bien, vamos a hablar un poquito ahorita ya para ir como aterrizando. Okay. Mitos y recomendaciones. Sí. ¿Es cierto que una buena descarga muscular tiene que doler para que funcione? No, para nada. Para nada. Es algo que estamos acostumbrados
sin dolor no sirve. Sí. Entonces, no necesariamente tienen que doler. Ujú. Claro que hay ciertos puntos en el músculo, bueno, nosotros le decimos nódulos, hay ciertas zonas en las que sí va a doler un poco más que otras, pero no necesariamente me tengo que poner a irritar muchísimo más el cuerpo. Entonces, sí podemos determinar de que una sesión de fisio o una descarga muscular no tiene por qué ser completamente dolorosa. Ok. Aaron, el uso de las pistolas de masaje, estos foam roller, Sí. y otras herramientas puede sustituir a una sesión con un profesional como usted. Quizás no sustituir, pero eso sí ayuda muchísimo al cuidado personal. Okay. Porque si bien un masaje con la pistola no nos va a poder determinar una buena evaluación. Entonces, sí es algo muy importante que el atleta aprenda a cuidarse. Okay. Porque tanto el foam roller, las ligas, el hecho de poder tener múltiples equipos o técnicas que él pueda emplear por sí mismo es súper importante. Pero aparte de eso, el poder tener el complemento de una sesión de fisio, de poder tener ese control, sí nos determina una carrera o una capacidad del atleta muchísimo mejor. Ok. Bueno, Aaron, ¿qué consejo le podría dar ya a nuestra audiencia y obviamente que nos van a ver más personas, a los padres, a los atletas, obviamente a los entrenadores, de la prevención de las lesiones, de las descargas musculares, de tener ese hábito y tener presente siempre que esto es bien importante, no solo para su recuperación, sino que para su integridad y obviamente para su rendimiento? ¿Qué consejo les podría dar a los papás Quizás, y a todos? Pues? Primeramente hacer conciencia que una sesión no nos va a solucionar la vida. Porque a veces estamos acostumbrados o queremos que en la primera sesión el hijo o nosotros mismos salgamos sin dolor, de que todos nuestros problemas se solucionen, cuando no es así. Exacto. Entonces, quizás como primer consejo, el tener esa conciencia, tener esa paciencia quizás, o constancia, mejor dicho, de ser capaces de ser constantes para que la mejoría sea a largo plazo. Claro. Porque si bien con una sesión yo puedo trabajar lo más que pueda, puedo hacer milagros, pero la lesión o el problema, el origen, sí, tampoco no lo voy a solucionar. Exacto. El dolor posiblemente se vaya con una sesión, pero va a regresar si el problema es aparte de la técnica, si el problema es porque no estoy descansando bien, porque no estoy comiendo bien. Entonces, quizás más que todo ser constante en el ámbito de la fisioterapia, el romper el mito de que quizás que somos sobadores o sí, que es lo que estamos acostumbrados quizás en el país. Y también responsabilidad mía, también el poder hacer esa conciencia de que la fisioterapia va mucho más allá de un masaje, la fisioterapia va mucho más allá de poner el TENS o los electrodos, sino que nosotros podemos mejorar, podemos ayudar a mejorar tanto la calidad de vida de un atleta o de una persona que no es atleta. Entonces quizás esos serían como que los principales consejos. Y como el resultado también, porque exacto. O sea, no es que vas a ir a hacer milagros, pero si hacen las cosas bien y las recomendaciones que siempre les da como fisioterapista, obviamente el resultado se va a dar, pues. Claro, y lo que hablábamos también con eso del foam roller, con la pistola, con el TENS, hay muchos atletas que tienen su propio TENS, entonces creo que ahí el papel del fisio juega un factor muy importante, el poder decirle, mira, te recomiendo que empieces a hacer esto. Lo vas a usar en este momento, exacto. Aquí no, ahí sí, todo eso, porque a veces nos metemos a usar cosas cuando no, pues, y no tenemos ni la idea para qué sirve. O sea, como vemos que la pistola se la pone todo el mundo, allá yo veo que a veces que andan con la pistola como que, no sé, entonces hay que preguntar siempre para poder saber cómo usarla, ¿verdad? Sí. Bueno, Aaron,
la verdad, darte las gracias por estar aquí con nosotros este día y hablar de este tema tan interesante, ¿verdad? Te vamos a estar molestando en otra ocasión para seguir hablando de esto, porque la fisioterapia abarca un montón de cosas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te puedan contactar? Si alguien necesita alguna descarga o algo, puedes dar tu número y... Sí, un número 7246-2807. Ahí me pueden contactar por medio de WhatsApp, me pueden escribir. Mira, te vi ahí en el programa de Aguas Abiertas, o mira, necesito X o Y cosa. Ahí estamos a la orden. Igualmente en Instagram como Garca Aarón. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Y a toda nuestra audiencia, gracias por estar nuevamente en nuestro segundo podcast. Siempre invitarlos a que nos compartan, ¿verdad? Que se puedan suscribir y pueden llegar a más personas. Este es un espacio donde estamos hablando de todos estos temas importantes de nutrición, de fisioterapia, en las descargas musculares, y así vamos a seguir hablando de muchos más temas con entrenadores, nos falta con psicólogos. La verdad que es algo bien grande, entonces tenemos mucho de qué hablar. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.